Somos dos mujeres profesionales de diferentes campos con inquietudes similares acerca de las problemáticas que se generan a nuestro alrededor. Este podcast es un espacio de reflexión acerca de temas sociales, coyunturales y estilos de vida. Nos aproximamos a los distintos temas desde la libertad y con optimismo. Profundizamos en las problemáticas desde un enfoque académico, vivencial y práctico. Esa combinación entre lo intelectual y lo experiencial es lo que hace Serendipia una alternativa diferente. Cuestionamos e invitamos al debate, entendiendo que solo a través del diálogo somos capaces de cambiar nuestra realidad. Serendipia. La fortuna de encontrarnos. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Serendipia. Soy Irene Ancín. Y yo soy Paola Casa. Hoy día nos vamos a acercar a aquellos conceptos y aquellas ideas que nos van a permitir más adelante comprender qué es una persona vitamina y qué es una persona tóxica. Hace muchos años ya llevamos escuchando este concepto de la persona vitamina, tu persona vitamina, personas vitaminas, pero hoy día ya vamos a conocer o intentar dilucidar cuáles son aquellos factores, aquellas condiciones que hacen que una persona sea vitamina o tóxica. Hace poco salió un libro que ha tenido bastante éxito, podemos decir, 1 millón de copias vendidas, que es Encuentra a tu persona vitamina, de una psiquiatra española llamada Marian Rojas Estapé. Entonces nos ha parecido interesante porque ya no solo es un concepto que escuchamos en conversaciones de amigos, sino que ya una autora, una escritora, que además es psiquiatra, doctora, ha escrito, ha evidenciado además científicamente. Con estudios respaldando realmente toda la información. Así es, y dando explicaciones biológicas, bioquímicas, incluso neurológicas de por qué los seres humanos, los individuos, podemos tener una actitud u otra frente a la vida, comportarnos de manera diferente y ser personas vitaminas o personas tóxicas. Además, es sumamente importante conocer este tipo de personas y cómo manejarnos con ellos, porque, Paola, somos seres sociables por naturaleza. Así es, y toda nuestra vida está basada en relaciones. Son relaciones, puede ser con la pareja, puede ser dentro de la casa, relaciones familiares, puede ser relaciones profesionales. Entonces debemos de saber gestionar estas relaciones y tal vez ubicar o al menos distinguir, diferenciar quién es esta persona que tiene ese impacto positivo o negativo en ti. No existen las relaciones perfectas, pero si las sabemos gestionar bien, al menos, pueden ser llevaderas. Podemos evitar sufrimiento, podemos evitar dolor. Uh-huh. Creo que es importante hacer una aclaración. Nosotras no somos, y siempre lo decimos, no somos psicólogas, no somos psiquiatras, no somos educadoras, que vamos a hablar después de la importancia de la educación. Así que un saludo a aquellas colegas que se encargan de guiar y orientar a padres, porque realmente vamos a ver que es sumamente importante para que después estos niños, cuando sean adultos, no sean personas tóxicas. La oxitocina es como el primer punto que tenemos que tocar, diciendo, y estamos recalcando que no somos ni médicos, pero nos parece que es importante conocer. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no es que un día nos levantamos y decimos vamos a ser tóxicos, sino que existen pues una serie de factores que nos van a ayudar, ¿no? O que van a determinar. Y en este caso bioquímicos. Uh-huh. Como la oxitocina. Uh-huh. ¿Qué es la oxitocina? Bueno, la oxitocina es una hormona. La oxitocina es conocida como la hormona del vínculo, la hormona del amor. La oxitocina, para que ustedes se hagan una idea, está muy presente durante el embarazo. La oxitocina está muy, muy presente en el momento del parto. Es más, una mujer tiene contracciones porque los niveles de oxitocina aumentan muchísimo. Uh-huh. Y en el posparto, sobre todo en el momento de la lactancia, también la oxitocina está sumamente presente. De hecho, cuando a una mujer le inducen un parto natural, lo que le dan, el medicamento, lo que le inyectan es la oxitocina. Entonces la oxitocina es una hormona que está presente en momentos, en mayor cantidad, en momentos puntuales de la vida de la mujer, uh-huh. Pero todos
podemos tener oxitocina y el cuerpo de todos, tanto hombres como mujeres, desarrollan y tienen presente la oxitocina, ¿no? Entonces, es importante mencionar esta hormona porque es la hormona del vínculo, es la hormona del amor, es la hormona, incluso dicen la hormona del abrazo, de los abrazos, que después Paola lo va a desarrollar, y es la hormona contraria, por así decirlo, al cortisol. Esta autora que hemos mencionado al inicio tiene un libro que es el primero que ella saca, que es ¿qué hacer, verdad? Para que las cosas buenas... te pasen cosas buenas. ¿Qué hacer para que nos pasen cosas buenas? Entonces, en este primer libro ella habla del cortisol, que como decimos es la antítesis de la oxitocina. El cortisol es la hormona del estrés. Cuando nosotros estamos expuestos a situaciones que nos generan estrés o que nos tienen en alerta, nuestro cuerpo va a tener en ese momento altos niveles de cortisol, altos niveles de estrés. Incluso si no sabemos gestionar esos momentos, ese estrés, podemos intoxicarnos. Entonces, la oxitocina es la otra cara, ¿no? ¿Cómo muchas veces bajan nuestros niveles de estrés? Con un abrazo. En un abrazo lo que estamos haciendo es llenarnos de oxitocina. O tal vez solo como una caricia. Una palmadita. Ya ahí hay algo de oxitocina presente. Así es. Y seguramente van a estar todos de acuerdo, la mayoría, no siempre vamos a estar todos de acuerdo, pero la mayoría en que vivimos en un mundo con mucho cortisol. Vivimos en un mundo sumamente estresante, que puede ser que no porque el mundo realmente lo sea, pero nosotros lo percibimos así. Correcto. Entonces, estamos inflamados. Cuando hay mucho cortisol, cuando hay mucho estrés, va a haber un impacto, va a haber un efecto negativo en nuestro sistema inmune y además nos vamos a inflamar. Se inflama nuestro cerebro, se inflaman nuestros órganos y podemos decir que vivimos en un mundo inflamado. 100%. Y en realidad este tema de la inflamación, quien tiene esa función en el cuerpo es el nervio vago. ¿Tú sabías eso? El nervio vago parece que, es un nervio súper importante, ¿no? Ajá. Influye de forma importante en los procesos de inflamación del cuerpo. Y yo no sé tú, Irene, pero yo últimamente he escuchado muchísimo de esto, por ejemplo, dietas desinflamatorias, como ya nos hemos dado cuenta que esa intoxicación de cortisol en contraposición de la oxitocina, ¿verdad? Como habíamos dicho, hace que te intoxiques y entonces como es responsable el cortisol de inflamarte al final, por ejemplo, las dietas o respirar bien o este tema del mindfulness o, por ejemplo, yoga, etcétera, eso te ayuda a desinflamar. Y a mí me parece interesante porque es algo que vengo escuchando muchísimo. Cuando aparece el estrés y mantenemos el cuerpo en ese estado de alerta o de tensión, obviamente hay un daño y corremos el riesgo de inflamarnos. Entonces, esa intoxicación de cortisol puede alterar, por ejemplo, otras funciones del cuerpo como el sistema inmunológico, que ahorita es tan importante con el tema del COVID, tener un sistema inmunológico fuerte o debilitar nuestra salud física y psicológica. Entonces ahí es cuando caemos, por ejemplo, en temas de ansiedad, etcétera. Me parece sumamente importante porque hay un término que es si el nervio vagal no funciona perfectamente, tenemos un tono vagal bajo. Entonces, lo ideal es tener un tono vagal alto porque eso quiere decir que tu nervio vago funciona bien y entonces ahí hay más control de situaciones de estrés. Y eso es lo que buscamos. Deberíamos querer poder gestionar mejor el estrés. Ese digamos, sería lo como ideal. La meta, ¿no? Ajá, la meta o el propósito que nos deberíamos plantear, uno de los propósitos para el 2022. Exacto. Modular el nervio vago. Y bueno, ¿cómo modular ese nervio vago, que también le dicen nervio de la compasión? Y ya voy a ir a hablar de eso. Dicen que uno de los mecanismos más importantes para hacerlo es saber respirar. Y por eso hoy este tema de la meditación o de no sé, pues aprender a respirar 3 veces, después exhala, etcétera, ya. Es justamente para poder regular o de alguna manera modular el nervio de la compasión. Pero me parece interesante porque hay otras formas de modularlo y es, por ejemplo, con abrazos, cantar, reírse, son formas de modular el nervio vago. Y si se ponen a ver, son cosas que, no sé, pues tal vez estás en un estrés terrible, te metes a la ducha, agua fría también, por ejemplo, agua fría, cantas, te acuerdas de algo, te ríes, todo eso te llena de oxitocina
Y disminuye el nivel de cortisol. Disminuye el nivel de cortisol. Pero esto se lo debemos a un alto tono del músculo, nervio, del del tono nervio. vagal. No, perdón. Un alto tono vagal. Entonces, bueno, es interesante porque estábamos hablando hace un rato de las personas vitaminas, y las personas vitaminas poseen, esa es una de las características, un tono vagal elevado y son capaces de regular nuestro estado de alerta. Entonces eso es fantástico. Esa persona vitamina que viene y te abraza, de alguna manera está reduciendo ese estado de alerta, ese estado de estrés, ese cortisol que te intoxicó. Y me parece interesante porque le dicen al nervio vago el nervio de la compasión. Y bueno, finalmente compasión es esto de ese sentimiento de tristeza o de alegría, sobre todo de tristeza en realidad, que produce al ver a alguien que está sufriendo. Entonces, al final, todo esto se traduce en empatía, Irene. Al Así final, es. todo lo que estamos hablando es, ¿se acuerdan que decíamos mejorar las relaciones, etcétera? Normalmente cuando te pones en los zapatos de otros, que eso finalmente es la empatía, ayuda a mejorar o hace mucho más A sutil las calmar, relaciones. calmas al otro y las relaciones van a ser mucho más, van a ser primero más transparentes, más duraderas y relaciones de confianza que lo veremos más adelante, ¿no? Porque yo confío en aquella persona que sabe conectar conmigo, que le da importancia a lo que me está pasando. Una persona que va a su rollo, a su bola, difícilmente pues yo me voy a sentir cómodo, voy a confiar en que me vas a ayudar, me vas a apoyar y vas a estar presente en momentos difíciles de mi vida, ¿no? Así Entonces es. la empatía es fundamental, pero sí quisiera, porque se me pasó por alto, mencionar algo que a ti y a mí nos parece importantísimo, que es no al determinismo de las hormonas. Es decir, no podemos escudarnos y muchas veces es verdad que nos sentimos abrumados y decimos no puedo más y sabemos que es porque tenemos una hormona más alta, por ejemplo el posparto es un momento como crítico en la vida de una mujer, pero no podemos decir estoy así porque me va a venir el periodo, o estoy así porque estoy en mis días, o estoy así, no, porque al final somos seres libres, tenemos voluntad y es algo que en Serendipia siempre mencionamos y repetimos, y podemos de alguna forma, si somos conscientes de lo que nos está pasando, porque conocer lo que nos pasa es importante para aliviar, conocer es aliviar, que esto nos gustó mucho cuando leímos el libro de Encuentra tu persona De Marian, vitamina, así es. podemos intentar regularnos, no ser responsables también, porque yo no puedo ir por la vida con una metralleta porque estoy con las hormonas altas. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues me meto a la ducha, me pongo una canción que me guste, llamo a mi mamá para que me venga a dar un abrazo urgente o cualquier cosa que nosotros tengamos identificada que nos ayude a calmarnos. Entonces, antes de seguir con la empatía, creo que era importante decir Que no estamos determinados por Eso nuestras es, hormonas. A mí eso no- es. Y la verdad es que para mí, como tú dices, la palabra alivio es importante en este caso porque para mí fue un alivio descubrir y conocer que no, muchas veces hasta yo decía, no, es que estoy controlada por las hormonas, como que si fuéramos marionetas de las hormonas. No, tenemos voluntad, tenemos una mente, tenemos un Así cerebro es, que funciona así perfecto y no necesariamente, digamos, las hormonas nos controlan. Qué terrible decir eso, que esa sustancia no. Solo en casos extremos, ¿no? Eso también dice la psiquiatra Claro. a la que hemos hecho mención. Solo en casos excepcionales, cuando hay un desbalance de litio, que Claro. ya estamos hablando de otros Depresiones, niveles, ¿no? etcétera. Ahí sí. Ujú, claro. Entonces la empatía, ¿por qué es tan importante la empatía? La empatía nos permite, como hemos dicho, acercarnos a la realidad de otro y aunque yo no pueda vivir tu dolor, porque si tú estás pasando por una situación complicada, yo no puedo realmente vivirla, pero sí puedo intentar comprenderte y sobre todo acompañarte. Creo que lo más importante es sentirnos acompañados. Entonces, la empatía nos permite ponernos en el lugar del otro y transmitir de alguna forma esa calma que a ti va a permitirte elevar tu oxitocina. Yeah, Es decir, ok. cuando yo soy empático con quien está pasando una situación complicada, automáticamente ese abrazarte, ese tocarte, ese consolarte, ese decirte aquí estoy para lo que necesites, va a hacer que en el otro que está pasando un mal momento baje su nivel de cortisol y aumente su oxitocina. Por eso las personas vitaminas son personas empáticas. Además también es importante, estamos hablando siempre de las personas vitaminas, ¿no? Pero creo que estos conceptos o estas ideas nos vienen bien también para saber por qué una persona puede ser tóxica,
¿no? Puede ser que esa persona tóxica nunca haya tenido a alguien que sea empático, nunca haya tenido un soporte emocional, un acompañamiento. Entonces, creo que este capítulo y esto que estamos hablando puede servirnos para ser igual menos críticos o menos duros con estas personas, porque pueden ser que hayan, no sé, no hayan tenido lo que vamos a ver. Claro, el afecto y de no los lo sabemos padres. y juzgamos tal vez. Así es, digamos, jugamos rápido, a priori, ¿no? ajá. Entonces la empatía es fundamental cuando estamos llenos de cortisol, cuando estamos estresados, cuando estamos quemados. Podemos estar quemados por una situación personal, pero también por el trabajo, que ya veremos por qué es tan importante el entorno laboral en estar estresados, cortisol o oxitocina. Cuando estamos estresados somos menos empáticos y eso tiene todo el sentido del mundo. Cuando yo estoy agobiada, cuando yo estoy estresada, cuando me siento mal, estoy metida en mi mundo y difícilmente voy a poder ser empática contigo porque bastante tengo yo con lo mío. Y hay momentos en la vida en que podemos sentir que no nos soportamos ni a nosotros mismos. Entonces, cuando no nos soportamos ni a nosotros mismos, esto que dices, no quiero hablar con nadie porque es que ni yo me soporto, difícilmente voy a poder ser empático con el otro. Difícilmente voy a poder preocuparme y centrarme en lo que le pasa a Paola o a cualquier persona de nuestro entorno, ¿no? Entonces, eso es importante también mencionarlo. Y una vez que hemos visto qué es la empatía, no sé si quieres comentar algo, Paola, de la empatía. Creo que quiero volver a la oxitocina. La oxitocina, uy, es que la oxitocina es infinita, Sí, es riquísima. Es infinita. Podríamos hacer solo un podcast de la oxitocina. Sí, no, es que me encanta porque hay unos datos curiosos de ella. Y, por ejemplo, aprendí de esta palabra que es neotenia, que tiene que ver con el proceso que preserva los rasgos juveniles o infantiles en el adulto y eso hace que tú segregues oxitocina. ¿Qué es neotenia? Es como estas cosas como de bebés o, por ejemplo, ese sentimiento que le da a la gente cuando ve un bebé recién nacido, que dice, uy, como que es fresquito, recién nacido, chiquitito. Estas cosas, por ejemplo, generan sentimientos de calma y de ternura y son activados por la oxitocina. Me pareció interesante un ejemplo específico que es, ustedes han visto el carro Volkswagen Beetle o el Mini Cooper. El escarabajo, para los que hablan, el escarabajo. Exacto. Si tú lo ves de frente, parece que fueran como las luces fueran como ojitos y parece un bebé, parece un carro bebé. Entonces eso a la gente le genera como una ternura. Como ternura, exacto. Y eso es, digamos, neotenia, que me parece interesante, pero solo como dato curioso. Y de ahí, bueno, decir y volver a tal vez reiterar que una persona de vitamina es esa que mantiene los rasgos a veces de neotenia, no en el plano físico, pero que evoluciona con la edad, sino, digamos, su forma de pensar, su forma de relacionarse. Es como genera ternura. Sí. No solamente ternura, pero en general puede ser alguien que mantiene rasgos de neotenia. Y bueno, mantener la juventud, la inocencia sana, risa contagiosa, etcétera, o por ejemplo la capacidad de asombro, que es algo que tienen los niños muy presente, que siempre están, ¿qué es esto? O sea, están descubriendo el mundo, esas ganas de aprender, etcétera, nos ayuda a segregar oxitocina. Y entonces, y eso es fantástico, creo que eso es algo que tener en mente, porque lo asociado con los jóvenes, con los niños, con los recién nacidos, está ligado a la oxitocina también. De hecho, cuando nosotros estamos con nuestros bebés, segregamos altos niveles de oxitocina. Claro. Porque es una cosa, ¿cómo es el término? Neotenia. La neotenia está sumamente presente ahí. No hay nada más neotenio que un bebé recién nacido, ¿no? Exacto. Y en contraposición a lo que tú estás mencionando que nos genera oxitocina, importante mencionar que nos pone en alerta. Vivimos en un mundo digitalizado, estamos sumamente expuestos a la tecnología, a las redes sociales. Entonces, todo el tiempo estamos recibiendo notificaciones, mensajes, alertas, que fíjense, estamos diciendo alertas, ¿no? Alerta, que automáticamente, inconscientemente, nos estamos poniendo nosotros también en alerta. Entonces, lo que dice Marian, la psiquiatra española, es que nos estamos volviendo mucho menos sensibles o más sensibles, nos estamos volviendo
mucho más sensibles a estos estímulos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo dejamos de percibir las pequeñas cosas o las cosas importantes de la vida. Sí. Y que además de estar como sobreexpuestos, estímulo, notificación, mensaje, y a veces tener cargo de conciencia, que tú me comentabas ahí el cargo de conciencia que tenías por no haber contestado rápidamente a unos mensajes, porque no podías, no porque estabas tirado en una hamaca o porque pasas del mundo, al final esto te genera un estado de ansiedad y de alerta constante. Entonces, y es una locura porque es algo que nosotros mismos nos creamos. Y nosotros ponemos, por ejemplo, esa alerta, esa notificación del teléfono es rojo y sale un número. Y si te sale 300, ya empiezas a enloquecer. Y es algo que nosotros mismos lo ponemos y nosotros nos ponemos en esa situación. El miedo también ella habla, el miedo de perdernos algo. Pensamos que si no revisamos el celular 30 veces en un segundo nos estamos perdiendo algo. Y ahí hay un fenómeno que rápidamente lo vamos a mencionar, que es el FOMO, Fear of Missing Out, el miedo de perdernos algo. Señores, si pensamos de verdad qué cosas nos podemos perder en 3 minutos, es nada. ¿Qué cosas nos podemos perder en una mañana de no revisar el celular? En nada. Pero volvemos a la idea de este mundo inflamado, ¿verdad? Donde tengo que contestar rápido el correo, tengo que contestar rápido el WhatsApp, porque si no tengo miedo a perder mi trabajo, tengo miedo que mis amigos se puedan resentir, tengo miedo. Y si quieren escuchar sobre el miedo, revisen nuestro primer programa, que como hemos dicho le tenemos mucho cariño porque fue el primerito, y bueno, hablamos del miedo y de cómo nosotros superamos el miedo para poder empezar este podcast. Así es, entonces hay una cuña publicitaria en nuestro primer podcast. Estabas mencionando, Paola, hace un momento la importancia de ¿cómo es? Neotenia. La neotenia, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, a lo largo de este programa vamos a hacer referencia directa o indirectamente a nuestra etapa de bebés, a nuestra etapa de recién nacidos, al volver a nuestras raíces, ¿no? Todo aquello que nos inspira o nos da ternura, nos relaja. Y aquí hago hincapié en esto porque qué importante es el tocarnos, qué importante es el tener ese contacto físico para que aumenten los niveles de oxitocina y disminuyan los niveles de cortisol, ¿no? Tocarnos es necesario para la supervivencia. De hecho, los bebés solo pueden sobrevivir porque tienen este contacto físico con su madre. Entonces, nosotros de adultos también necesitamos ese contacto físico de otro, ¿no? Que puede ser nuestra pareja, un amigo, un familiar. Qué ternura, y eso está ¿no? muy presente. De hecho, hay estudios que así lo avalan, ¿no? Nosotros saben que nos gustan siempre hacer mención a estudios recientes o estudios importantes que se han hecho a lo largo de la historia. Y un doctor que se llama Niels Beckham, por si acaso hay algún educador o algún psicólogo al que le pueda interesar esto, demostró que un 50% más de los bebés prematuros sobreviven cuando están en contacto directo, piel con sus papás, que si estuvieran en una incubadora. Entonces, este contacto piel con piel, que de mayor también lo necesitamos, no solamente bebés, y hacemos hincapié en esto, pues bueno, realmente tiene un impacto incluso en la supervivencia, ¿no? de un ser humano. El tema de la oxitocina, perdón que yo regrese. Sí, no importa, les encanta la oxitocina. Ya se ha hablado mucho de cortisol y esto yo quería decirlo antes de seguir. Siempre estamos centrados y por eso nace la psicología positiva, con un enfoque positivo. El ser humano sí, es verdad, está estresado, hay cortisol, pero también podemos hablar de cosas como la oxitocina, también podemos hablar de la resiliencia, también podemos hablar de la empatía. Y creo que es bueno y cada vez se hace más darle espacio a estos enfoques positivos. Y no tanto de darnos con un látigo, ¿no? Y solamente vivir lo negativo. Así es. Entonces, bueno, en el trabajo, que en realidad pasamos, y hemos hablado de esto también, cuando hablábamos en las organizaciones saludables decíamos, pasamos tantas horas en el trabajo, que qué importante que es tener, o al menos de alguna forma segregar oxitocina en el trabajo. Por ejemplo, tener un equipo que confiamos, tener, empresas con niveles altos de confianza. Eso hace que se genere oxitocina en los equipos. Y relaciones de confianza internas, ¿no? Con nuestros clientes externos está muy bien, pero lo fundamental, lo básico es que sea hacia adentro, ¿no? De la organización. Porque de nuevo, con los clientes externos podemos tener relación, digamos, 1, 2,
veces a la semana, al mes, al año, pero con las personas con las que trabajamos, nuestro equipo, nuestro entorno, cada vez que llegamos decimos buenos días, nuestro jefe, qué importante que es tener esa relación y que se genere oxitocina dentro del ambiente de trabajo. Y está estudiado científicamente, ¿no? Esto aquí también es un tema que no es que nos parece bonito, sino que está estudiado científicamente, hay distintas áreas del conocimiento que se encargan de estudiarlo, y bueno, está clarísimo que las relaciones de confianza son fundamentales, no solamente para el bienestar de las personas que están en la organización, sino también para la productividad, para el desempeño, porque en estas relaciones de confianza juega un papel fundamental la comunicación. Entonces, yo no puedo pretender que mi equipo tenga oxitocina y esté feliz trabajando y por tanto seamos productivos si yo no les transmito confianza, si yo no me comunico bien. Entonces, este punto también es muy importante, ¿no? En nuestra salud, o sea, la organización puede generarnos una enfermedad. O sea, eso está estudiado científicamente, no es una cosa superflua, ¿no? Y otra cosa que me parece interesante, esto va desde la entrevista de trabajo. Tú no deberías dejar entrar a tu organización a alguien que tal vez en lo humano tenga un historial negativo. Por supuesto. Porque imagínate, ya de buenas a primeras estás dejando la puerta abierta para que entre un individuo que puede dañar tu entorno. Imagínate, una persona intoxica el ambiente. Un tóxico, por supuesto. Exactamente. Y más peligroso aún si estas personas tóxicas, estas personas que tienen una mancha o varias negras en su ámbito personal, es jefe o va a gestionar equipos. Ahí aún es mucho más peligroso. Claro. Porque tiene mucha capacidad por su posición de contagiar emocionalmente al resto. Entonces claro. la oxitocina y el cortisol va de arriba abajo. Sube, baja. A ver, Irene, ahora sí hablemos de un tema que a ti te encanta. Yo no soy tan fan, pero porque no tengo. Pero las mascotas, ahí donde las ven, esos perritos, conejitos, gatitos, lo que sea, tienen están muy relacionados con la oxitocina, de nuevo. Así es. También está estudiado científicamente, ¿no? Nos gusta recalcarlo y siempre hacer hincapié en eso, que lo que traemos aquí, pues, tiene una base de estudios recientes. Las mascotas pueden aumentar nuestros niveles de oxitocina en unos niveles que realmente no podríamos creerlos, ¿no? Yo siempre he comentado y he dicho que mis perros, yo tengo 2 perros, Pipa y Ringo, un maltés y un shih tzu, que tienen cada uno personalidad. Seguro que aquí alguno estará diciendo es verdad y alguno estará diciendo está tostada. Tienen personalidad, tienen una capacidad para transmitir emociones increíbles, tienen una capacidad para bajar tus niveles de cortisol, de ansiedad. Cuando te sientes abrumado, yo digo que en mi tesis doctoral, en mi proceso de tesis doctoral, cuando yo ya no podía más, y digo que no podía más porque yo ya tenía burnout, o sea, yo ya tenía síntomas de el quemado, ¿no? Que tu cabeza va a 1000 por hora, pero tu cuerpo literal no responde porque estás agotado. Quien haya pasado por un proceso similar, ya últimas fechas para entregar tesis, puede saber que no estoy exagerando. Y en el proceso para ser papás, o sea, Pipa y Ringo han sido fundamentales en esa búsqueda de un bebé. Cuando no has podido más, cuando estás agotado, abatido, derrotado y tu nivel de oxitocina está por los suelos, las mascotas son el mejor compañero y el mejor, incrementador de hormona en nuestra vida. Entonces, esto está estudiado, hay un estudio de Japón. Ese es divino, porque se habla de que no solo las personas que están expuestos a perros y que están tratando con perros durante largo periodo de tiempo segregan mucha oxitocina, sino que los perros Ellos también, claro que sí. Los perros también. Claro que sí. Por eso hay un meme de cuando el dueño, que queda horrible, el dueño, el amo, ¿no? Cuando el papá, otro que estarán pensando que estoy chiflada, porque ellos nos ven así, ¿no? Tú llegas a la casa y mueven ese rabo con una alegría y dicen, ¿no? Que es una conexión de su corazón, que el corazón y el rabo están conectados. Entonces, sí, importante mencionarlo. También gente que está sola, gente que vive sola y su compañía es un perro o, bueno, un animal, ¿no? Así es. Sí. Bueno, ahora sí empecemos a hablar un poquito de los abrazos, que es un lindo tema, pero también muy relacionado con la oxitocina. Y es que acariciar o tocar de manera cariñosa es importantísimo. Por ejemplo, en los niños, a los hijos, qué importante que es acariciarlos. Y eso también lo recalca esta psiquiatra española.
Y dice que esto, al final, lo que está haciendo es mandando un mensaje implícito, que es: te comprendo, te quiero como eres, te he extrañado. Y tal vez no lo tienes que decir, solo el lenguaje corporal, solo ese abrazo. Y a mí me gusta siempre comentar que en verdad en mi familia somos de abrazar poco, pero cuando nos abrazamos damos como unas palmaditas en la espalda. Y ya con esa palmadita estamos diciéndonos muchas cosas. Pero es chistoso porque nos abrazamos poco, pero cuando nos abrazamos hacemos esa palmadita. Entonces eso ya quiere decir mucho. Entonces, bueno, sí, hay familias que se abrazan más y menos, pero en todo caso lo importante es este mensaje implícito en cada abrazo, ¿no? Te quiero, te comprendo, etc. Y los niños requieren, como decíamos, tú mencionabas lo de los recién nacidos, pero los niños también requieren que, digamos, los besos, que los apachurremos, y eso genera autoestima. ¿Te acuerdas lo que hablábamos ayer, Irene? Que a veces, digamos, hay como una corriente que dice, tal vez antigua, obsoleta, que dice: a los niños hay que dejarlos llorar, hay que dejarlos ser independientes, etc. Pero qué importante que es que ellos se sientan seguros, amados, que los llenen de besos, acurrucados y demás, para poder ser independientes. O sea, ellos, ¿cómo era que tú me decías? Para crear independencia, yo primero tengo que generar dependencia. Porque esa dependencia, ¿qué es? Tú atiendes a mis necesidades básicas, tú vienes cuando yo estoy llorando, no me dejas con el pañal no cambiado. Al final, lo que le estás diciendo es: yo soy tu lugar seguro. Entonces, cuando es adulto, se va a poder ir a hacer su vida, estudiar fuera, ¿verdad? Porque sabe que pase lo que pase, él tiene un lugar seguro, que es su mamá, su papá, o en este caso los cuidadores, porque hay niños pues que tienen otros cuidadores. Entonces, para poder crear independencia, yo primero tengo que decirte: yo estoy aquí. Es la dependencia lo primero. Tú dependes de mí, yo te doy lo que necesitas. El día de mañana corres, sales, porque sabes que puedes regresar otra vez conmigo. Y antes se creía: para yo tener un hijo autónomo, independiente, etcétera, lo tengo que dejar solo. Más bien, ahora la ciencia, los estudios y demás dicen: si tú quieres un niño independiente, tiene que haber primero una contención constante durante los primeros años de vida, ¿no? Porque claro, ya cuando van a la universidad o a la entrevista de trabajo, que me pasó hace poco, conocí un caso con la mamá, dices: oh my no God, puede ser. No puede ser. Ya, o sea, son los primeros años de vida, sí, ¿no? De 0 a 5 años. Es importante recalcar. Por eso, mira, esta frase me gustó muchísimo y la apunté, y me acuerdo que te la comenté. Una frase que dice: los primeros 6 años de vida de un niño son su patria. Lo leí. De Enrique Rojas, que es ¿no? el papá que es de el Marian. papá de Marian Rojas Estapé, que es la psiquiatra que escribió el libro de Encuentra tu persona vitamina. Me pareció brutal. La patria del hombre son sus primeros 6 años de vida. Por lo mismo que estamos diciendo, o sea, que es su patria, es su lugar, es su hogar, es su sitio, es donde me dan afecto, donde me dan cariño. Por eso es tan importante el apego. Y el abrazo. Eso es el apego de lo que estamos hablando, ¿no? El primer vínculo del niño va a ser determinante en la vida de un ser humano y tendrá repercusiones en sus afectos y en sus apegos con otros, con mis amigos, con mi pareja, con mi jefe, con mis compañeros de trabajo. Entonces, es sumamente importante que esto lo tengamos clarísimo, no solamente padres y madres, sino también los cuidadores, porque decimos no todo niño tiene un padre y una madre como tal, tiene unos cuidadores, los educadores infantiles, los profesores, todo aquel profesional que trabaje con niños de 0 a 6 años. Entonces, este apego es lo que hemos venido comentando, ¿no? Ese afecto, siento que se preocupan por mí, siento que me tienen atendido, y este apego va a ser fundamental también en el tipo de relación que este niño va a tener con su entorno, ¿no? Decíamos al inicio que somos seres sociables por naturaleza y por tanto nuestra vida está basada en relaciones. Si yo no he tenido apego, si yo no he tenido afecto, si yo no me he sentido cuidado, difícilmente voy a poder después establecer relaciones sanas con quienes me rodean. Entonces, este tema es sumamente importante. Yo tenía apuntado estas cosas que te dicen. Sabemos que te las dicen con muy buena onda, con mucho cariño, porque a veces nos quieren ayudar, ¿no? Sobre todo
cuando somos madres primerizas, pero déjalo llorar. Ya está estudiado científicamente que puede haber después problemas neurológicos en el niño. O cuando te dicen, esta es mi favorita, ya la he escuchado varias veces, se va a acostumbrar a los brazos. Se va a acostumbrar a los brazos, Dios mío, no tiene ni 5 días de vida, por favor, déjalo acostumbrarse a los brazos, necesita estar con su mamá. Estuvo 9 meses metido en el útero, ¿cómo no va? Sí, yo hablaba con algunas colegas que trabajan en esto, ¿no? Maricé Armijos de Dos Latidos, Mel Carmen Barniol, directora de primaria del Colegio Alemán, con Alejandra Frey, que ella está especializada en el desarrollo neurológico del niño, ¿no? Y esto es que el niño te manipula. A ver, tiene un mes, ¿cómo me va a manipular? El niño necesita los brazos, necesita a su madre y ya tendrá tiempo después para acostumbrarse, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esto nos parecía importante. Y siempre también decir, existen profesionales que nos pueden orientar en todo esto que estamos hablando, ¿no? Psicólogos que pueden ayudarnos si estamos inmersos o estamos viviendo una situación tóxica, profesionales que pueden ayudarnos pues con algún aspecto o algo a mejorar con nuestro niño de 2, 3 años. Ahora tenemos la suerte, yo digo siempre, de contar con especialistas en distintas áreas, señores. Muy Toquemos la puerta, especializada. eso es. Necesito uno de lactancia, uno en especial en, no sé, pues, niños especiales, hay de todo. Es un psicólogo clínico para tema pareja, un psicólogo clínico que me ayude a resurgir de mis cenizas, ¿no? Entonces hay solo para duelo, por ejemplo, hay unos Así que solo se especializan en duelo, me encanta. Entonces, bueno, con esto que decías de que en la niñez es tan importante todo lo que nos sucede, un poco, ¿qué esperamos como adultos? ¿O qué nos pasa con nuestras relaciones como adultos? Y tendemos a pensar que podemos repetir patrones, y la verdad es que más de la mitad de la gente repite los patrones sabiendo que no es lo adecuado, porque por ejemplo en su casa vieron que eso era lo correcto, tal vez, no sé, pues gritarse, alzarse la mano, lo que sea, cosas buenas y cosas malas, y muchas veces sabiendo que eso está mal, porque ya obviamente sí, de niño lo ves y te parece normal, pero de grande ya te das cuenta que eso no está bien, aún así el 50% de la gente repite esos patrones sabiendo que no es lo adecuado, pero siente que hay algo que lo une a esa conducta de su infancia y no puedes hacerse de ella. Qué pena. Qué duro. Tiene que ser muy duro, porque cuando eres niño tienes ese patrón y es lo que ves, pero cuando tú vas creciendo, vas viendo cómo funciona tu amigo Pepito, los papás de tu amigo Pepito, su entorno más cercano, y ahí sí ya te das cuenta porque tienes capacidad para discernir, ¿no? Y qué duro tiene que ser súper duro, frustrante, agobiante el decir, oye, quiero actuar de otra forma, pero tengo ahí como que ese patrón que me ata. Ajá. Ojo, volvemos a lo mismo, no estamos determinados por nuestras circunstancias, no soy así porque el mundo me ha hecho así, eso no aplica, volvemos a lo mismo, tenemos personas que nos pueden ayudar, si no es un profesional, tendremos un amigo, alguien, ¿no? que nos pueda dar ese soporte. Y justamente eso es gestionar nuestras emociones. Sí. Justamente es tan difícil para todos. Y tenemos que tratar y ser capaces de regularnos en los momentos que tenemos estrés, rabia y demás. Y quiero volver a eso que decía Marian en su libro, de esto de conocer es aliviar. Claro. Una vez que tú ya conoces cuál es tu problema, cuál es la fuente de ese estrés, de esa rabia, de esa tristeza, de esa situación que te frustra, obviamente ya vas a poder gestionarla. Puede ser que sola, puede ser que con ayuda de un profesional, pero al menos ya puedes. Y ahí, regresando al tema de la infancia, cuando aparece un trauma en la infancia, a veces se daña esa capacidad de gestionar las emociones de una forma correcta en la edad adulta, pero por eso hay que tratar de desvincularse de ella. Así es. De nuevo, es difícil, no es fácil. Decirlo es mucho más fácil que hacerlo, pero en todo caso, esa es la forma de gestionar las emociones. Y estas heridas emocionales impactan en quien luego se convirtió ya en adulto, ¿no? Por supuesto. Claro. Y condicionan tu relación de pareja, tu relación en el trabajo, tu relación con tus amigos. Y lo más importante que decíamos al inicio es todas estas cosas que hemos estado viendo, que hemos estado comentando, al final van a determinar, bueno, no determinar, no queremos decir que se determina, pero sí van a condicionar, van a influir que yo sea una persona tóxica o que yo sea una persona vitamina,
No todos los días somos persona vitamina. Puede ser que en un 90% de nuestra vida seamos persona vitamina, que tengamos un 10% que son estos días que dices no me soporto ni a mí misma, pero intentamos aportar, intentamos ser empáticos, intentamos ayudar, que ya vamos a ver en el siguiente podcast cuáles son los rasgos de la persona vitamina, ¿no? Entonces, importante que siempre tengamos en cuenta quiénes somos, cómo somos, para poder gestionar y tener un plan, ¿no? No solamente necesitamos un plan para alcanzar los objetivos del área, los objetivos organizacionales, sino tener un plan para nosotros. ¿Qué queremos hacer en este 2022? Oye, pues igual tengo que trabajar en que no me afecte tanto lo que dicen estas ciertas personas, o que no me afecte tanto el tener un jefe tóxico, que ya he identificado como tóxico. Ojo, hay quien dice que no son personas tóxicas, sino que como a mí me afectan, ahí se convierten en tóxicos, que lo veremos también en el próximo podcast. Lo vamos a hablar en el siguiente programa. Eso lo controlas tú muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para vivir mejor? Al final, todo lo que estamos hablando, si nos damos cuenta, es cómo tener mejor calidad de vida. Claro. Porque cuando nuestras relaciones son sanas, vivimos mejor, somos más felices. A veces te pasa que te peleas con una persona, con una amiga, con el esposo, con el hijo, o tuviste una discusión y se te daña el día. Por supuesto. El día, tal vez los 2 días, tal vez la semana. Te sientes mal, o sea, no estás bien. No estás bien. Y estás rucu, que digo yo, todo el día pensando en eso. Entonces, consejos. Nos gusta siempre, más que consejos, decir, bueno, ¿qué podemos hacer, ¿no? para darle la vuelta a esta situación? Yo creo que a lo largo de este programa ya hemos hablado, ya hemos mencionado qué podemos hacer, qué importante es conocernos, qué importante es tener un mini plan, qué importante es el recabar cómo fue nuestra infancia, pensar si tenemos alguna herida no cicatrizada que no nos está permitiendo relacionarnos de otra forma con el otro. Y sobre todo el pensar que tenemos que corregir ciertas cosas en nuestra vida para no estar llenos de cortisol y poder ser personas llenas de oxitocina y vitamina. ¿Sí? Así es. Eso sería, ¿no, Paola? Y en el próximo programa, ¿quieres decir algo antes de ya cerrar? No, solo decir lo que vamos a tratar, y es un poco saber en el próximo, saber reconocer a una persona tóxica, que en realidad tal vez el término no es tóxico, sino esa persona intoxica de cortisol al otro. Entonces, tóxico tal vez es muy duro, pero esa persona hace que el otro se intoxique de cortisol. Y que esté en alerta. Ajá, exacto. Y es por cualquier razón, ya lo vamos a ver. Puede ser porque juzga muy fácil, o porque siempre está como pesimista, o siempre, me explico, es como una nube negra que llega a tu casa. Y me encanta esa frase que creo que comentábamos ayer, que estas personas que es mejor, a ver, como hay personas que es mejor cuando se van. O la de Oscar Wilde. A ver, ¿cómo era? Era la frase de Oscar Wilde. Lo que venía a decir, porque no me acuerdo exactamente, era que hay personas que nos alivian cuando vienen y hay personas que nos hacen un favor cuando se van. Algo así, no es exactamente, en el próximo programa lo decimos bien. La estamos parafraseando. Sí, exacto. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en nuestro próximo programa. Muchas gracias.